Hechos del Espíritu Santo. ¿Cómo están, amigos? ¿Sabían ustedes que el Espíritu Santo de Dios verdadero vive con la gente? Les diré cómo y cuándo pasó esto. Escuchen mientras miran los cuadros en el libro Púrpura. Pase la página cuando escuche esta señal. Cuadro 1. Jesús sube al cielo. Jesús vino al mundo desde el cielo hace 2000 años. Él vino de Dios para mostrarnos cómo es Dios realmente. Él vino también para darnos vida espiritual. Sin Jesús nuestro espíritu está muerto. La gente se ha alejado de Dios, pero Jesús vino para traernos de regreso a Dios. Hombres malos mataron a Jesús clavándole en una cruz de madera, pero 3 días después Él resucitó. Mucha gente, entre ellos sus discípulos, lo vieron y Él les dijo: ustedes recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo e irán hasta el fin del mundo diciendo a la gente acerca de mí. Así Jesús fue llevado al cielo como lo ven en el cuadro, pero un día Él regresará en la misma forma. Cuadro 2. El Espíritu Santo viene como fuego. 10 días después que Jesús subió al cielo, muchos de sus seguidores estaban reunidos en una casa. Este cuadro muestra cómo el Espíritu Santo vino a ellos. Repentinamente hubo un ruido del cielo como de un gran viento, y la gente vio algo como lenguas de fuego que se esparcieron y tocaron a cada persona. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu de Dios, como Jesús lo había prometido. Ellos recibieron poder y pudieron hablar otras lenguas. Cuadro 3. Pedro predica a la gente. Los que seguían a Jesús estuvieron en la ciudad de Jerusalén. Había mucha gente en Jerusalén de muchas partes del mundo. Cuando los seguidores de Jesús recibieron el Espíritu Santo de Dios, les hablaron a la gente en sus propios idiomas. Ellos le dijeron acerca de cómo Jesús murió y resucitó. Pedro se levantó y dijo: lo que ustedes ven y oyen es el regalo del Espíritu Santo. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y bautizarse en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados sean perdonados y ustedes recibirán el Espíritu Santo. Mucha de la gente creyó a Pedro. Ellos fueron bautizados con agua en señal de haber sido limpiados de sus pecados. Ellos recibieron también el Espíritu Santo y comenzaron a seguir los caminos de Jesús. Cuadro 4. La familia de la iglesia. Las personas que recibieron el Espíritu de Dios permanecieron juntos como una familia grande. Ellos fueron llamados la iglesia cristiana. Ellos compartían su dinero y posesiones y ayudaban a los necesitados. Todos los días alababan a Dios y oraban juntos. Los discípulos les enseñaron a ellos acerca de Jesús. Algunas veces ellos celebraban la Santa Cena juntos. Jesús había mandado a sus seguidores que hiciesen esto, y nosotros también debemos hacerlo si seguimos el camino de Jesús. El pan partido es para recordarnos del cuerpo de Jesús, el cual fue partido y muerto como castigo de nuestros pecados. El jugo de uva nos recuerda la sangre de Jesús, que fue derramada para lavarnos de nuestros pecados. Cuadro 5. Un mendigo cojo es sanado. Un día Pedro y Juan fueron a la casa de Dios para orar. A sus puertas estaba sentado un mendigo, el cual nunca había podido caminar. Él pidió a Pedro y Juan por dinero, pero Pedro le dijo: no tengo dinero, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda.
Pedro tomó al hombre de la mano y le ayudó a levantarse. Al momento los pies y los tobillos del hombre se pusieron fuertes. Él fue curado por el poder del Espíritu Santo y por fe en Cristo Jesús. El hombre entró a la casa de Dios caminando, saltando y alabando a Dios. Cuadro 6. Pedro y la mujer que mintió. Ananías y su mujer Zafira vendieron un pedazo de terreno. Ellos decidieron dar todo el dinero a Dios para su iglesia, pero ellos guardaron algo para sí. Ananías trajo solo una parte del dinero a Pedro, pero le dijo que esa era la cantidad completa. Pedro supo que él mentía y entonces le dijo: Tú no has mentido a los hombres, tú has mentido a Dios. Inmediatamente Ananías cayó muerto. Algunos jóvenes le cargaron y le enterraron. Enseguida vino Zafira. Ella no supo lo que había pasado. Zafira también mintió a Pedro acerca del dinero. Ella también cayó muerta y fue enterrada junto con su marido. Nosotros debemos dar a aquellos que necesitan, pero no debemos mentir a Dios ni a nadie. Cuadro 7. La muerte de Esteban. Esteban fue un líder de la iglesia que ayudaba a los pobres. Él habló claramente acerca de Jesús, por lo cual los judíos se enojaron. Ellos lo llevaron a la corte y lo acusaron de haber hecho mal. Esteban no tuvo miedo. Él sabía que el Espíritu de Dios estaba con él. Esteban les recordó a los judíos que ellos habían matado a Jesús, quien venía de Dios para darnos vida espiritual. Los judíos estaban tan enojados que arrastraron a Esteban fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta matarlo. Su líder, Saulo, estuvo cerca mirando con aprobación. Hombres malos todavía hoy día se oponen a la gente de Dios, pero el Espíritu de Dios nunca les dejará, inclusive en la muerte. Cuadro 8. El viajero de Etiopía. En Samaria, Felipe dijo a la gente acerca de Jesús y muchos creyeron. Entonces Dios dijo a Felipe que se fuera a un lugar desierto. Un hombre importante de la tierra de Etiopía venía por el camino del desierto. Mientras viajaba en su carroza, él leía el libro de Dios. El libro le decía de uno que sufriría para salvar a todos los hombres, pero el etíope no podía comprenderlo. Felipe oyó que él leía y corrió hacia él. Le dijo que el libro le hablaba de Jesús a quien Dios envió. El etíope quiso seguir a Jesús también. Mientras viajaban juntos, le dijo a Felipe: Aquí hay agua. ¿Qué es lo que me impide para que sea bautizado? Felipe bautizó al etíope y regresó a su país con gran gozo, y las buenas nuevas de Jesús comenzaron a extenderse por muchos países. Cuadro 9. Pedro y la visión de los animales. Un día Pedro subió a la azotea de la casa para orar. Allí vio una visión enviada por Dios. Una sábana grande bajó desde el cielo. En ella había animales de todas las clases. Pedro estuvo con hambre y una voz le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Los animales que Pedro vio eran inmundos de acuerdo a las leyes de los judíos. Por lo que Pedro dijo: Ciertamente no, Señor. Yo nunca he comido cosa inmunda.
Pero la voz dijo: No llames inmundo lo que Dios ha hecho limpio. La misma visión ocurrió 3 veces, y entonces la sábana se volvió al cielo. Cuadro 10. Pedro y los romanos. Apenas Pedro terminó de orar, 3 hombres vinieron a buscarlo. Ellos venían de otro pueblo, enviados por un hombre llamado Cornelio. Cornelio fue un líder romano quien quería honrar a Dios. Él había visto un ángel de Dios quien le había dicho que encontrara a Pedro. Los judíos consideraban a los romanos inmundos, pero Dios mostró a Pedro en la visión que ninguna raza es inmunda. Entonces Pedro fue con los hombres a la casa del romano. Cornelio trató de adorar a Pedro, pero Pedro le dijo: «Levántate, yo soy solo un hombre. ¿Para qué me mandaste llamar?» Cornelio le dijo a Pedro acerca del ángel. Entonces Pedro le dijo a Cornelio acerca de Jesús, quien habla de Dios a los hombres. Cornelio y su familia creyeron en Jesús y recibieron el Espíritu Santo de Dios. Dios ama a toda la gente, cualquiera que sea su tribu, raza o color de la piel. Cuadro 11. Pedro en la cárcel. Herodes, el rey, comenzó a perseguir a la iglesia en Jerusalén. Él mató al discípulo llamado Santiago y puso a Pedro en la cárcel. Una noche Pedro estuvo durmiendo. Él estaba encadenado entre 2 guardas. De repente se le apareció un ángel de Dios y una luz alumbró en la cárcel. El ángel despertó a Pedro y dijo: «Apúrate, levántate y ven conmigo». Enseguida las cadenas cayeron de las manos de Pedro y le siguió al ángel fuera de la cárcel. Las puertas de la cárcel se abrieron solas y nadie les impidió salir. Entonces el ángel desapareció. Cuadro 12. Pedro y sus amigos. Mientras Pedro estuvo en la cárcel, muchos amigos se reunieron para orar por él. Cuando Pedro salió, se fue derecho a la casa donde ellos estaban y tocó la puerta. Una sirviente fue a abrirla, pero cuando oyó la voz de Pedro, ella corrió a decir a los otros: Pedro está en la puerta. Ellos le dijeron: «Tú debes de estar loca». Pedro siguió golpeando hasta que abrieron la puerta. Todos quedaron asombrados y Pedro les contó cómo Dios le había salvado de Herodes. Dios oye las oraciones de su iglesia. Jesús dijo: Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo con ellos. Como su espíritu estuvo con la primera iglesia, así Él está también con los que le siguen ahora. La historia de Pablo. ¿Cómo puede oír todo el mundo que Jesús vino a salvarle del pecado y de la muerte? Esta historia de Pablo nos muestra cómo puede hacer. Cuadro 13. La luz y la voz del cielo. Pablo fue un líder judío que perseguía a la iglesia de Jesús. Él estuvo presente y miró cuando Esteban murió y amenazó a muchos creyentes con matarles. Un día él viajó a la ciudad de Damasco. Él intentaba perseguir a los cristianos allí también. Cuando iba por el camino, de repente una cosa asombrosa sucedió. Una gran luz alumbró del cielo. Pablo cayó al suelo y una voz del cielo dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo preguntó:
¿Quién eres, Señor? La voz dijo: Yo soy Jesús, al cual tú persigues. Los hombres que estaban con Pablo también oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Pablo se levantó, pero no pudo ver, y los hombres tuvieron que guiarlo de la mano a Damasco. Cuadro 14. Pablo ciego y Ananías. Por 3 días Pablo estuvo ciego. Él no podía ni comer ni beber. Entonces Dios envió un hombre a Pablo. Él era un creyente llamado Ananías, quien supo que Pablo perseguía a los creyentes, pero fue a verlo y le dijo: Hermano Pablo, Jesús, a quien tú viste en el camino, me ha enviado para que tú puedas ver otra vez y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías puso su mano sobre Pablo e inmediatamente él pudo ver otra vez. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo de Dios y fue bautizado para mostrar a la gente que él era ahora un seguidor de Jesús. En lugar de perseguir a la iglesia, él comenzó a decir a todos acerca de Jesús. Cuadro 15. La iglesia ora por Pablo y Bernabé. Pablo y su amigo Bernabé fueron a enseñar a la iglesia en Antioquía. Un día en que los líderes de la iglesia oraron y ayunaron, el Espíritu Santo les habló diciendo: Dejad a Bernabé y a Pablo que me sean dados a mí para el trabajo que les he encomendado hacer. Dios quiso que ellos vayan donde gente que nunca habían escuchado de Jesús. Entonces los líderes de la iglesia impusieron las manos sobre Pablo y Bernabé y oraron por ellos. Y les mandaron a lugares lejanos para proclamar las buenas nuevas. La iglesia de Dios debe enviar misioneros ahora también, pues Jesús dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Cuadro 16. Pablo predica acerca de Jesús. Pablo y Bernabé fueron a muchos pueblos. Ellos se reunieron con los judíos en sus casas de oración y les enseñaron así: El Dios de los judíos escogió a nuestros padres e hizo de ellos una gran nación. Les dio líderes y maestros famosos. Ellos dijeron acerca de uno que vendría a salvarles del pecado. Él es nuestro Señor Jesucristo. Pero los judíos no les reconocieron cuando Él vino, porque ellos no entendieron a sus maestros. Jesús no hizo nada malo, pero ellos le mataron. Sin embargo, Dios levantó de los muertos. Él nunca más morirá. Ahora todo aquel que confía en Jesús es hecho justo ante Dios. Aquellos que dudan y se ríen de la verdad perecerán. Algunos judíos y otras personas también creyeron el mensaje de Pablo, y más iglesias fueron formadas, pero muchos no quisieron creer. Cuadro 17. Visión de Pablo acerca de un hombre. Algunos años después, Pablo fue a visitar todas las iglesias. Él y sus amigos quisieron predicar en la región de Bitinia también, pero el Espíritu Santo se los impidió. Ellos no sabían a dónde ir después. Una noche Pablo tuvo una visión. Él vio a un hombre de la tierra de Macedonia. El hombre dijo a Pablo: «Ven a Macedonia y ayúdanos». Inmediatamente Pablo supo que Dios les estaba guiando a Macedonia. Dios guiará a aquellos que quieren seguir a Jesús. Ahora Dios nos dirige a través de su palabra, la Biblia. Cuadro 18. Pablo y Silas en el terremoto. Pablo tomó a su amigo Silas y se fue a través del mar a Macedonia.
Allí enseñaron a la gente acerca de Jesús. Algunos creyeron, pero otros se enojaron. Ellos pegaron a Pablo y a Silas y los metieron en prisión. Esa noche ellos oraron y cantaron a Dios en la prisión. De repente hubo un gran terremoto. Las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. El carcelero pensó que todos los presos habían escapado. Estaba asustado y decidió matarse. Entonces Pablo le gritó: «No te hagas daño, todos nosotros estamos aquí». El carcelero vio una luz y corriendo dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Pablo le dijo: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». Con gran gozo el carcelero y su familia creyeron. Cuadro 19. Pablo y el altar al Dios no conocido. En la ciudad de Atenas la gente adoraba a muchos dioses. Los hombres de Atenas quisieron saber lo que Pablo estaba enseñando. Entonces él les dijo: Hombres de Atenas, yo veo que ustedes son muy religiosos. Cuando caminaba por la ciudad, he encontrado un altar al Dios no conocido. Yo quiero decirles acerca de este Dios a quienes ustedes no conocen. Pablo les habló acerca del verdadero Dios que había creado todo. Les dijo que Dios está vivo y que Él no está hecho ni de oro, ni plata o piedra. Pablo les dijo acerca de Jesús, a quien Dios ha levantado de la muerte. Algunos hombres solo se rieron, pero otros le creyeron y encontraron el camino para vida eterna. A través de Jesús nosotros también podemos conocer al Dios no conocido. Cuadro 20. Pablo es llevado a la corte. Pablo fue a la ciudad de Corinto. La gente de Corinto era muy mala y los judíos que vivían allá dieron a Pablo mucho problema. Una noche el Señor Jesús habló a Pablo diciendo: No tengas miedo y sigue hablando. No renuncies, porque yo estoy contigo. Nadie te podrá hacer daño. Entonces Pablo se quedó en Corinto y mucha gente creyó en el mensaje. Un día los judíos acecharon a Pablo y lo llevaron a la corte. Le acusaron de enseñar mentiras. Sin embargo, el gobernador no les escuchó y sacó a todos ellos de la corte. Entonces los corintios enfrentaron al líder de los judíos, pero Pablo escapó ileso. Dios puede darnos valentía para hablar también aunque sea en tiempos de peligro. Cuadro 21. Soldados rescatan a Pablo de los judíos. Pablo continuaba visitando las iglesias en muchos países. Algunos de los creyentes le advirtieron a Pablo que no fuera a Jerusalén. Ellos sabían que los judíos querían matarle. Pero Pablo dijo: «Estoy listo para morir por amor de Jesús». Entonces Pablo regresó a Jerusalén. Inmediatamente los judíos alborotaron a la gente en contra de él. Ellos trataron de matar a Pablo en la calle. Algunos soldados romanos tuvieron que rescatarlo. Pablo se paró en los graderíos afuera del foro romano y dijo a la gente cómo había venido a ser seguidor de Jesús. Pero ellos solo gritaban: «¡Fuera con él! ¡Que muera!». Los soldados tuvieron que ponerlo en la cárcel para salvarle de los judíos. Cuadro 22. Pablo predica a los reyes. Pablo estuvo en prisión por 2 años. Los judíos trataron de matarlo, pero Jesús se le apareció a Pablo y le dijo: «No tengas miedo. Tú dirás a la gente de Roma acerca de mí». Pablo fue traído delante de Agripa, el rey de los judíos.
Pero él no tenía miedo. Pablo dijo abiertamente al rey y a la reina cómo Jesús le había llamado para decir a la gente en todo lugar acerca del Señor Jesús. El rey Agripa fue casi persuadido o convencido para creer en Jesús también. Él sabía que Pablo no había hecho nada incorrecto, pero él no tenía poder para sacarlo libre. Le dijo a Pablo que vaya a Roma y que apele al emperador, quien era el más poderoso gobernante de todos. Cuadro 23. El naufragio. Los soldados llevaron a Pablo a Roma con otros prisioneros. Ellos tuvieron que viajar en un barco a través del mar. El barco pasó por una tormenta terrible. Toda la gente pensó que ellos iban a morir. Un ángel habló a Pablo diciéndole: No tengas miedo, Pablo. Tú debes presentarte ante el emperador. Dios salvará la vida de toda la gente que está contigo. Enseguida el barco se acercó a tierra y comenzó a romperse en las inmensas olas. La gente tuvo que saltar al mar, pero todos ellos llegaron a tierra salvos. Dios tuvo un propósito para Pablo. Por lo tanto, ningún daño podía venir a él. Cuadro 24. Pablo como prisionero en Roma. Por 2 años Pablo estuvo prisionero en Roma. La gente venía a él y él les enseñó acerca de Jesús. Él escribió cartas a las iglesias alrededor del mundo. Estas cartas están en la Biblia. Ellas son para nosotros ahora. Pablo sufrió muchísimo por compartir el mensaje de Dios. Él a menudo fue golpeado, apedreado, estuvo hambriento y sin hogar. Eventualmente él fue muerto en Roma. Por fin Dios le dio una gran recompensa en el cielo, pues las palabras de la Biblia son verdad. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni nada en toda la creación nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con el poder del Espíritu Santo, pasemos también nosotros este mensaje, y así todo el mundo puede saber que Jesús da vida eterna con Dios.